Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. ¿Evergrande o tapering? ¿Cuál será el detonante de la próxima crisis financiera? Dentro de los datos más relevantes de las últimas semanas, tenemos la postergación del techo de la deuda en el Congreso para el 3 de diciembre. Los analistas esperan que el tapering se anuncie en noviembre y se ejecute en diciembre. Evergrande puede generar un próximo colapso en los mercados financieros. Inversionistas de la bolsa americana están altamente endeudados en sus portafolios de inversión. Acciones del sector tecnológico en China pueden ser una oportunidad de compra tras esta tormenta financiera. Perú continúa dentro de un grado alto de incertidumbre política. El sol continúa devaluándose ante la amenaza de estatización del gas natural. El Congreso ratifica a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Los impactos de pérdida sobre el grado de inversión presionan a la fuga de capitales. El oro está atrapado entre un alto grado de incertidumbre respecto al tapering. Las criptomonedas se desploman tras la prohibición del gobierno chino y se recuperan rápidamente tras esta noticia. Dentro de las noticias más importantes para esta semana, tenemos el reporte del empleo, tanto el ADP como el non-farm, los cuales se proyecta un ADP en aumento de 430.000 nuevos trabajadores y una planilla no agrícola en 485.000 empleos. Si estos datos de empleo son positivos, en definitiva pueden acelerar la decisión del tapering. Riesgos de no reelección de Jerome Powell se anunciaron en su último testimonio en el Congreso. La burbuja del precio de las viviendas en Estados Unidos sigue siendo una amenaza y el tapering puede hacer explotar el gatillo. Empieza a quincenas de octubre los reportes empresariales de las principales acciones del mercado americano. Powell menciona que la inflación puede perdurar más periodos por la escasez de suministros y la mano de obra en los mercados. La minuta de la Fed en la segunda semana de octubre, junto con los reportes empresariales, son los dos factores claves que detectamos en octubre. Una píldora experimental por parte de Merck Company confirma que el daño de la enfermedad del coronavirus podría reducirse un 50% en el efecto de muerte. Esta noticia generó que las acciones de Moderna caigan 12% y las acciones de Pfizer y BioNTech 18% en promedio. Septiembre ha sido un mes correctivo para todas las bolsas en general. El mercado americano ha perdido 4.84% al cierre de septiembre, reflejando el peor desempeño del año en el mercado. Por otro lado, la bolsa europea ha mantenido un comportamiento similar, perdiendo 4.28%, la bolsa asiática 2.11% y la bolsa latinoamericana 10.32%, siendo la de mayor impacto negativo hacia el ciclo correctivo. En el siguiente cuadro, proporcionado por FINRA, podemos observar los saldos deudores en las cuentas margen de los clientes, un reflejo de la cantidad de apalancamiento que las personas y empresas están utilizando para seguir comprando el mercado de valores. En definitiva, podemos concluir que este ha sido un factor determinante para sostener y generar el rally que viene reflejando la bolsa americana, basado principalmente en deuda. Solo cuando baja la marea, descubres quién ha estado nadando desnudo. Esas son las famosas palabras de Warren Buffett para explicar las burbujas generadas en los excesos de apalancamiento y liquidez, por lo cual solo cuando el precio de las acciones caen, descubres quién ha estado financiando sus posiciones en sus inversiones con dinero prestado. Es ahí cuando empieza a generarse la espiral de deflación de la deuda real. En nuestra tesis, la mayoría de factores de riesgo van a contribuir a desenmascarar a todos los que operen altamente apalancados en la bolsa de valores. Bajo nuestra lectura, el siguiente trimestre vamos a visualizar el peor desempeño del año para la bolsa americana, con posibilidades de visualizar un bear market superior al 20% en los mercados, bajo los siguientes factores:
inicio del tapering, declaración de default por parte de Estados Unidos, enfrentamiento entre republicanos y demócratas, inflación americana y la bomba de Evergrande. Se viene un ciclo inflacionario en Estados Unidos y en el resto del mundo, luego de la gran inyección de dinero que se emitió tras la crisis del coronavirus. Tomar mayor riesgo en las inversiones de los inversionistas va a ser una obligación para no licuar sus ahorros por los efectos inflacionarios. Y esto puede traer por consecuencia un colapso en el mercado financiero. No solo hay menos acciones que alcanzan nuevos máximos, sino que en conjunto hay menos acciones que suben cada día. En el gráfico que podemos observar a continuación, se ha reducido del 100% de empresas en nuevos máximos históricos a un 75%, lo cual nos refleja el inicio de un cambio de tendencia en el mercado americano. En el siguiente gráfico podemos observar cómo el indicador de avance y declive refleja una clara divergencia con el Standard & Poor's 500, el cual realizó su máxima cotización el 8 de junio, alcanzando desde esa fecha 32 nuevos máximos históricos adicionales del S&P 500, lo cual refleja una clara divergencia entre ambos activos. La última vez que se dio este efecto, el mercado realizó un proceso correctivo superior al 30%. En la historia, cada vez que hemos visto en el mercado una rápida expansión de la deuda de margen, este efecto ha traído por consecuencia un crash en el mercado bursátil. Revisemos la historia. El punto más alto del 87 provocó una caída del 41% del stock market en tan solo 39 días. El techo de marzo del 2000 resultó en una disminución del 51% durante los próximos 31 meses. Y los techos de octubre del 2007 se resolvió con un desplome del 58% en 17 meses. Actualmente, la deuda de margen se ha vuelto a expandir a valores récord y confirma su disminución, lo que nos pone alertas, alcanzando en junio 882 mil millones de dólares y una disminución de 37.7 mil millones de dólares, lo que nos confirma que la deuda continuará bajo esta tendencia y el mercado de valores ingresaría a una próxima tendencia bajista, lo cual puede traer por consecuencia una caída superior al 40%. El Senado aprobó una medida para mantener al gobierno financiado unas horas antes de la fecha límite del cierre, pero no solucionaría la disputa con los republicanos, lo que podría llevar a Estados Unidos al incumplimiento, en otras palabras, al default. La resolución continúa. A corto plazo, fue aprobada por el Senado una votación de 65 a 35 y la legislación mantendría abiertas las puertas del gobierno hasta el 3 de diciembre. Sin embargo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, argumenta que los demócratas tendrían que aprobar un aumento en el límite de endeudamiento de la nación unilateralmente a través de la reconciliación. Eso quiere solo una mayoría simple de votos, pero el arduo proceso contiene obstáculos de procedimiento que los demócratas quizás no puedan superar para el 3 de diciembre, lo que aumenta las probabilidades de ver a Estados Unidos en un escenario de default. Lawrence Goodin, estrategia de renta fija de LP Financial, dijo que el cambio de la política tanto de mediano y largo plazo para la Reserva Federal sigue sin estar claro, incluso cuando el Banco Central de Reserva parece estar acercándose a la reducción gradual y al alza de tasas. Seguimos pensando que la Fed anunciará los planes de reducción gradual en noviembre y la reducción real en las compras de los bonos en diciembre. En una encuesta realizada por Bloomberg, como podemos observar en el gráfico, el 67% de las personas confirman de que el tapering se hará a inicios de noviembre. Sin embargo, es de destacar que a través del dot plot, las señales sobre la trayectoria futura de las tasas de interés a corto plazo continúan mostrando la amplia divergencia de opiniones en el comité. Como tal, la composición futura del comité y si Powell es reelegido o no, probablemente tendrá un impacto notable en el futuro de la política monetaria. Powell, hablando en el evento del Banco Central Europeo, expresó su frustración por los problemas persistentes en la cadena de suministros que podrían mantener la inflación elevada por más tiempo de lo esperado. Los inversionistas están preocupados por tres variables. La primera, la eventual disminución de compras de bonos por parte de la Reserva Federal. La segunda, la inflación en curso con el presidente Jerome Powell diciendo que se mantendrá más tiempo de lo esperado. Y la tercera, el problema del techo de deuda con el que el Congreso está lidiando. Definitivamente creemos que las decisiones que tome desde la perspectiva macroeconómica Estados Unidos el próximo trimestre será poco alentador para el mercado financiero. En definitiva,
proyectamos una reducción récord de liquidez por parte del tapering o inicios de tasas, lo que va a provocar una fuga de capitales récord en el mercado de valores, lo que generaría una corrección promedio del 20% en los índices bursátiles. El grupo chino Evergrande era la marca de real estate más valiosa del mundo y la segunda promotora inmobiliaria más importante de China, o al menos así se consideraba antes de que sus acciones se desplomen más del 90% tras la crisis de liquidez que atraviesa. Con una deuda equivalente al 2% del PBI chino y al 100% del PBI de Sudáfrica, las cosas son realmente negativas para esta empresa. Evergrande, empresa multisectorial que posee bienes raíces y tiene una subsidiaria que fabrica autos eléctricos, anunció una pérdida de 1.4 mil millones en el primer semestre. Sin embargo, lo más preocupante no es la fuerte caída de sus acciones o la pérdida del último reporte, sino su alto nivel de deuda que ha sido considerada impagable, anunciando el 20 de septiembre una deuda con sus acreedores superior a los 300 mil millones de dólares, convirtiéndose en la inmobiliaria más endeudada del mundo. Los pesimistas ven estos desarrollos y dicen que hemos estado aquí antes, y no hace tiempo. El peor de los casos, sostienen los bajistas, es que China permitiría que Evergrande implosione en un escenario similar al que sucedió en Lehman Brothers hace exactamente 13 años. Respecto a su deuda, no ha hecho frente al pago de los intereses de los bonos que vencieron el miércoles, según apunta Reuters, 2 tenedores de bonos. Los intereses ascienden a 47.5 millones de dólares por intereses sobre el bono en dólares, tras no hacer frente al pago de 83.5 millones el jueves pasado. Este es su segundo impago en una semana. En conclusión, creemos que el caso de Evergrande se suma a la larga lista de factores de riesgo que analizamos bajo nuestra ecuación respecto al próximo desplome de la bolsa americana. Prepárense para tener un último trimestre del año realmente complicado. Existen grandes riesgos para los índices americanos en octubre, que pueden ocasionar una corrección significativa en el mercado accionario. El efecto contagio del potencial desplome de la principal empresa de bienes raíces china, Evergrande, incumpliendo las obligaciones, ocasionando una ruptura en la cadena de pagos en la economía china, lo cual podría generar una recesión y un colapso del sistema financiero. Los reportes macroeconómicos de empleo, inflación y la minuta de la Reserva Federal podría dar señales a los inversionistas de un anuncio irremediable del tapering en noviembre y un retiro implicable de liquidez en base a la compra de bonos. Finalmente, especialistas y gurús del sector confirman de que el mercado se encuentre altamente sobrevalorado. Y esto nos indica los márgenes de deuda que hemos visto al principio, los cuales confirman que en definitiva la mayoría de inversionistas están altamente apalancados en Wall Street. Estos tres escenarios en definitiva reflejan altos riesgos para el mercado americano y una potencial corrección de un 40% en el mercado americano. En las últimas semanas, la economía y la bolsa china han sufrido una significativa desaceleración por dos fenómenos microeconómicos. La presión regulatoria del gobierno chino hacia el sector tecnológico, que ocasionó gran volatilidad en el valor de las acciones del sector, y el caso de Evergrande, el gigante inmobiliario, y su gran deuda que ha generado miedo en los inversionistas que han estado retirando el capital de la bolsa de valores. Esta gran caída de las principales acciones chinas en más del 50% durante el año y 10% del último mes nos hace pensar, ¿será una oportunidad de compra tras la crisis que está viviendo actualmente? En definitiva, hemos hecho un análisis exhaustivo de 3 acciones chinas que tienen fundamentos sólidos para ser una oportunidad de compra en el largo plazo. Sin embargo, el corto plazo creemos que todavía van a tener unos últimos escenarios correctivos para que en definitiva sea el piso, el cambio de humor, cambio de inflexión y un gran retorno para los próximos años en estas empresas. Con 521 millones de usuarios activos mensuales y 225 millones de usuarios activos diarios, Weibo es la plataforma de redes sociales más grande de China. Los usuarios se sienten atraídos por la plataforma debido a la fuerte presencia de celebridades y líderes de opinión clave y las últimas noticias de internet. Por otro lado, el gigante chino de comercio electrónico Alibaba es la empresa de comercio móvil y la línea más grande del mundo. Opera en mercados en línea incluidos Taobao y Tmall. China representó el 69% de los ingresos en el 2020
mientras que las fuentes de ingresos adicionales incluyen el comercio al por mayor de China, los mercados mayoristas minoristas internacionales, la computación en la nube, los medios digitales y las plataformas de entretenimiento, entre otros. Finalmente, la otra acción que analizamos es Baidu, el Google chino, el cual es el motor de búsqueda más grande en China, con una participación del 75% del mercado en motores de búsqueda, en marzo de 2021 según Stakecore. La firma genera 68% de sus ingresos de los servicios de marketing online. Como empresa impulsada por la tecnología, Baidu ha estado invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial, incluido automóviles autónomos. En definitiva, creemos que estas tres empresas son nuestras favoritas para una próxima recuperación de esta crisis china y son las primeras que van a empezar a dar retornos importantes luego del cambio de humor. Podemos observar claramente en el gráfico mensual que la llave de reversión generada en septiembre, con el cierre el día jueves en 4.308 puntos, confirmó el patrón envolvente y en definitiva lo que proyectamos es que octubre tenga el mismo comportamiento como ocurrió en el 2020 en febrero, cuando se realizó el mismo patrón técnico llamado llave de reversión, y marzo el mercado hizo 30% de proceso correctivo hacia la baja. Ese es un poco nuestro concepto del por qué pensamos de que octubre y definitivamente el trimestre que viene hacia el 2021 va a ser netamente correctivo en base a los patrones de vela que podemos observar a continuación, tanto en el febrero del 2020 como lo que ha sucedido actualmente. Por otro lado, si analizamos los indicadores técnicos, podemos observar claramente que todos los indicadores no solamente ya marcaron sobreventa en la zona de máximos, sino que en definitiva el estocástico ya cortó y el MACD está por cortar, lo cual nos identifica que el mercado está próximo a generar este proceso correctivo en base hacia los indicadores técnicos, lo que generaría un escenario similar a lo que ocurrió en el 2020, como pueden ver en los indicadores. Trajo por consecuencia una caída aproximadamente de 30% del mercado, que es lo que estamos esperando. En definitiva, la zona objetivo final que estamos pensando son los 3.000 puntos de S&P, son valores en el cual inició el año. En el corto plazo, podemos observar claramente la cuña que siempre hemos estado mencionando, la cual se confirmó tanto el quiebre a la baja desde varias semanas atrás, lo cual venimos nosotros anunciando de que el proceso correctivo está por iniciarse. Este proceso de volatilidad con la noticia de Evergrande y lo que está pasando ahora en Taiwán, en definitiva es típico de una onda 2. Para nosotros el mercado ya está en un desarrollo de onda 3 hacia la baja, y justamente se ha formado este patrón técnico el cual identificamos como hombro, cabeza, hombro, el cual ya rompió la parte del cuello y estaría hoy listo el mercado para profundizar el proceso correctivo en primera instancia a la zona de 4.000 de corto plazo, para finalmente venir a la zona en donde inició el año en 3.697 puntos de corto plazo. En el largo plazo nuestra visión es clara. Para nosotros el inicio del proceso correctivo va a tener por consecuencia la zona de 3.000 puntos, 2.500 puntos S&P, por lo cual nuestra recomendación sigue siendo clara respecto al mercado americano: tener bastante cuidado con sus posiciones largas. No recomendamos ni comprar acciones ni comprar real estate en Estados Unidos, ya que en definitiva el mercado se encuentra totalmente sobrevalorado y se proyecta una crisis del 30 al 40% en los próximos 6 meses. La Bolsa de Valores de Lima continúa con su tendencia bajista. El cierre de septiembre fue negativo en 1.79%, cerrando en mínimos de $26.4 el EPO. Por otro lado, el tipo de cambio continúa depreciándose 1.24% en septiembre, alcanzando un nuevo máximo de 4.1306 el spot. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazó en los últimos días con nacionalizar el gas de Camisea en caso la concesionaria a cargo de su explotación Pluspetrol no se muestre de acuerdo con renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Esta noticia impactó directamente al tipo de cambio, generando niveles récord de cotización en una misma semana, luego que las preocupaciones del mercado cambiario se centraran en las recientes declaraciones dadas por los miembros del gobierno de Pedro Castillo, según los operadores de la mesa de dinero. El sol es una de las divisas con peor desempeño en los mercados emergentes, y este año se ha debilitado 12%.
Los bonos en dólares del gobierno han perdido 5.2% en comparación con una ganancia promedio del 0.3% para toda la deuda de las naciones en desarrollo. Tal como mencionamos en nuestra última edición de Gestión y Bolsa, la rebaja de calificación de la deuda peruana por parte de las calificadoras de riesgo es de las principales razones del por qué está ocurriendo la salida de capitales y está generando esta desaceleración en la economía y a su vez depreciando el tipo de cambio. Mientras tanto, el PBI sigue en crecimiento. A julio acumuló un crecimiento casi del 20% en los primeros 7 meses del año, tasa que se irá moderando en los meses siguientes por un efecto estadístico de comparar el crecimiento de los que resta el año con los meses de mayor producción del año pasado. El empleo ha crecido nuevamente en el mes de agosto 28.7%, que significa más de 1 millón de personas que ha recuperado o ha encontrado empleo respecto al periodo del 2020. Nos encontramos apenas un 5.8% del nivel de empleo registrado en el 2019, año previo a la pandemia. Desde que asumió el cargo Castillo, han nombrado funcionarios de extrema izquierda para varios puestos clave, incluido el primer ministro, en una muestra de influencia de su padrino político Vladimir Cerrón, quien dirige el Partido de Perú Libre, el fragmentado Congreso unicameral que ejerce un gran poder en Perú. Decidió aprobar el gabinete a pesar de las objeciones a muchos de los nombres, ya que negar el voto de confianza podría funcionar a favor de Castillo en el futuro. El Partido Perú Libre ya está recolectando firmas para impulsar una reforma en la Constitución, una medida que Franque insiste es independiente del plan de acción de gobierno. En 10 días, el gobierno solicitará al Congreso poderes legislativos para realizar cambios a las normas tributarias con planes de tenerlas listas para su implementación a fines de año. Existe aún mucha incertidumbre política en relación al gobierno de Castillo. La comunicación que utiliza perjudica la credibilidad de su mensaje. El nombramiento de Franque agitado después de haber rechazado el puesto, la no confirmación de Velarde luego de haber dicho de que no iba a ser el presidente del Banco Central. Estas incongruencias por parte del Estado no permiten creer en los nuevos anuncios que intentan calmar al mercado con la poca credibilidad que están teniendo. Por otro lado, las siguientes noticias inquietan a los inversionistas. 1. El riesgo de cambio de constitución ante el inicio de recolección de firmas. 2. La interpelación del ministro de Trabajo por parte del Congreso. Tercero, el anuncio de nacionalización de gas si la empresa no desea participar en la negociación de utilidades. Analizaremos la Bolsa de Valores de Lima a través del EPU. Como podemos observar, en definitiva, el proceso correctivo de la Bolsa de Lima inicia en el 6 de septiembre, cuando termina el rally generado desde la zona de $24 a $27 el EPU. En definitiva, este movimiento, el cual hemos observado y hemos estudiado detenidamente, lo detectamos como un movimiento contratendencial. En definitiva, es parte del movimiento del ciclo correctivo que inicia en febrero de este año y el cual debería finalizar, lo más probable, entre diciembre y enero del próximo año. Creemos que el EPU va a volver a testear la zona de la crisis del coronavirus en $20, $21 de cotización, en donde los osciladores técnicos nos están dando esa información. Si ustedes ven el RSI tocó aproximadamente valores de 20 cuando hizo el piso del EPU, sin embargo actualmente se encuentra en valores de 40. Creemos que cuando caiga el EPU a la zona nuevamente de la crisis del coronavirus, el RSI va a volver a testear esa zona y es ahí donde detectamos realmente la oportunidad de compra en la bolsa peruana. Creemos que todo lo que se está viviendo a través de la crisis política y sobre todo lo que está sucediendo en la coyuntura internacional respecto de Evergrande y toda la próxima recesión de la economía china, va a generar al final que Perú también entre ese ciclo de corrección, perjudicándose directamente por las materias primas y generando este bear market que estamos proyectando de la zona de $26 a la zona de $20, $21, en donde recomendamos comprar bolsa peruana. Respecto al tipo de cambio, podemos observar claramente que estamos en nuevos máximos históricos en la zona de 4.1269 al día de hoy, pero que alcanzó 4.1455 en el viernes de la semana pasada. Claramente, en definitiva, creemos que el mercado debería hacer un proceso correctivo similar al que ocurrió en marzo, que el tipo de cambio llegó a alcanzar 3.55 y corrigió la zona de 3.45, 3.37,
Es una corrección natural, el cual detectamos en el tipo de cambio, que se podría dar por el debilitamiento del dólar a nivel mundial, ya que aún no tenemos información respecto al tapering. Sin embargo, de mediano plazo creemos que el dólar va a seguir subiendo a la zona de 4.30, 4.50, en donde en definitiva esa presión que va a tener al alza va a ser generada por la noticia del tapering, que prácticamente ya se anunció para noviembre, lo cual generaría una reducción grande por parte de los dólares a nivel mundial, y eso va a fortalecer la moneda respecto a las monedas emergentes. Bien, entonces la conclusión sería el proceso correctivo que detectamos que podría venir a la zona de 4, sería una oportunidad de comprar dólares, en definitiva dolarizar las cajas, los excedentes y etc., para luego tener el movimiento al alza a 4.50, el cual creemos que va a ser el último rally que realizaría depreciativo del sol respecto al dólar. Los metales también forman parte del ciclo correctivo, siendo la plata el activo de mayor corrección, perdiendo 7% a mínimos de $22.18 a fines de septiembre. El cobre tuvo un comportamiento similar, corrigiendo 6.1%. Finalmente el oro cerró en $1.756 la onza, perdiendo 3.2% en septiembre. El crecimiento anual en el consumo de cobre aumentaría alrededor de 2.5% aproximadamente a 5% antes de revertirse la tendencia a la baja. La tendencia en crecimiento inicial será siendo liderada por el poderoso impulso para cumplir con los objetivos emisores netas de carbono para el 2050, ayudado por el cambio a la movilidad eléctrica y un aumento del uso de energía renovable, incluida energía solar, todo lo que requiere un intensivo uso del cobre. Los precios del oro avanzaron a la zona de $1.750 el jueves, ya que los inversores buscaron refugio después de conocer el dato de empleo en Estados Unidos. Aún así, el oro va camino de su mayor pérdida mensual desde junio, con los metales preciosos presionados por la perspectiva de un retroceso en las medidas de estímulo por parte de la Reserva Federal. Un mercado laboral en deterioro podría empujar al Banco Central de Estados Unidos a retrasar la reducción de estímulo, lo que protegió a la economía de los peores efectos de la pandemia y envió los precios de los lingotes a un nuevo récord el año pasado de $2.050 la onza. Respecto al oro, podemos ver claramente que el proceso correctivo iniciado en julio del año pasado está llegando a su fin. Este comportamiento triangular, en definitiva, en cuando tenemos máximos descendentes y mínimos ascendentes, es típico de una figura triangular, la cual en definitiva puede darnos todavía 3-4 meses en este proceso de triangulamiento. En definitiva, lo que estamos proyectando es que este escenario podría durar y podría proyectarse y generar una lateralización del precio del oro entre la zona actual, que se está moviendo de $1.900 y $1.600 la onza, la cual en definitiva es un patrón que ya lo hemos visto en el 2015 a 2019. Como podemos observar, el oro lateralizó dentro de los precios de 1.375 y 1.150, 1.200, lo cual en definitiva posterior a 2 años generó la confluencia de este patrón triangular, un rally fuerte, muy explosivo a la zona de $2.000 máximos, $2.050 para ser puntuales, máximos que alcanzó el oro el año pasado. En definitiva, mi lectura es similar. Yo creo que el oro va a triangular estos meses con todas las noticias que tenemos del tapering, ahora que se sumó Evergrande, y en definitiva va a generar este proceso lateral en donde va a aburrir a la mayoría de traders e inversionistas en oro, para que finalmente cuando salgan todos los analistas o los traders principiantes, el oro va a ser el movimiento hacia la zona de $2.500 que venimos proyectando desde el año pasado. Dentro de los datos más importantes para las próximas semanas tenemos el miércoles 6 los datos de ADP, viernes 8 datos de non-farm y el miércoles 13 los datos de inflación. Invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram y nuestro blog de gestión. Espero que este video sea de ayuda y guía para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.